Un empresario multimillonario estaba a punto de perder el control ante el llanto desesperado de su hijo en un vuelo internacional, sin imaginar que un chico pobre de la clase económica cambiaría el rumbo de su vida y la de miles de otras para siempre. «Por favor, Lucas, cálmate, mi amor», murmuraba Renato Albuquerque con la voz quebrada, mientras el bebé de 9 meses se retorcía en sus brazos. El avión rumbo a Nueva York había despegado hacía poco más de una hora, y desde entonces el pequeño no paraba de llorar. Con cada grito agudo, Renato sentía el corazón acelerarse y el rostro enrojecer de vergüenza. Él, acostumbrado a dominar salas de reuniones y cerrar contratos multimillonarios, ahora estaba completamente impotente ante el llanto de su propio hijo. La azafata se acercó por tercera vez, intentando disimular su incomodidad. «Señor Albuquerque, tal vez tenga dolor de oídos. ¿Puedo traer agua tibia para poner en el biberón?» Renato asintió agotado. «Inténtelo, cualquier cosa». El niño rechazó el biberón, empujó el pecho de su padre y soltó otro grito estridente. Los pasajeros de la clase ejecutiva comenzaron a resoplar. Una mujer puso los ojos en blanco. Un hombre se cubrió la cabeza con su chaqueta. «Dios mío, esto es insoportable», murmuró alguien. Renato fingió no escuchar. El cansancio lo consumía. Desde que Camila enfermó, él había asumido el viaje con el bebé solo. Era solo una reunión de negocios de 2 días, pero ya parecía una pesadilla. Intentó caminar por el pasillo, tararear, distraer a Lucas con juguetes. Nada funcionaba. «Papá está aquí, todo está bien», repetía, pero su voz temblaba de frustración. En la tercera hora de llanto incontrolable, la azafata regresó, ahora seria. «Señor, algunos pasajeros se están quejando. ¿Podría ir con el bebé a la parte trasera del avión? Hay menos gente allí». Renato tragó saliva. Parecía un descenso. Un hombre de portada de Forbes siendo prácticamente invitado a salir de la clase ejecutiva. Pero no discutió. Tomó la mochila, las mantas, al bebé y caminó por los pasillos, sintiendo las miradas siguiéndolo. Llegó a la clase económica, más cálida, más estrecha, llena de murmullos y miradas curiosas. Se apoyó cerca de la galley trasera y respiró hondo. «Cálmate, hijo, cálmate». Las lágrimas ya le venían a los ojos. Lucas estaba exhausto, rojo, sudoroso, jadeando. La desesperación del bebé parecía atravesar el pecho del padre. «Ya no sé qué hacer», susurró, casi como una oración. Fue entonces cuando una voz suave surgió detrás de él. «¿Puedo intentar ayudar, señor?» Renato se giró. Un adolescente negro, delgado, de unos 15 años, sostenía una mochila gastada. El uniforme escolar sencillo indicaba un origen humilde. «¿Cómo que ayudar?», preguntó demasiado agotado para disimular el escepticismo. «Cuido bebés a veces, vecinos y parientes. Creo que puedo intentar calmarlo». Renato dudó. El chico parecía genuinamente tranquilo, diferente a todos a su alrededor. «Está bien, inténtalo». El joven extendió los brazos. Lucas seguía llorando, pero cuando sintió el toque firme y suave del chico, el llanto cambió. Lo colocó boca abajo sobre su brazo y comenzó a masajearle la espalda con movimientos circulares. Cantó en voz baja, una melodía simple, casi un murmullo. «Todo está bien, pequeño, respira, respira con el mundo». En menos de un minuto, el llanto cesó. El bebé suspiró y apoyó la cabeza en el hombro del chico, agotado. El silencio que siguió parecía imposible dentro del avión. Los pasajeros que antes se quejaban ahora miraban boquiabiertos. Renato parpadeó varias veces, incrédulo. «¿Cómo hiciste eso?» El chico sonrió levemente. «Tenía aire atrapado, señor. Es un cólico por la altitud. El masaje ayuda a liberarlo». Renato soltó el aire atrapado en sus propios pulmones. «¿Cuál es tu nombre?» «Arthur Santos». «¿Cuántos años tienes?» «15». Renato miró al chico con más atención. La ropa sencilla, las zapatillas gastadas, pero la mirada firme y amable. Notó pequeñas medallas cosidas en la mochila. «¿Esas medallas? ¿De qué son?» «Competencias de matemáticas. Las gané en la escuela». Renato arqueó las cejas. «¿Matemáticas? ¿Te gustan los números?» «Me gustan. Y la tecnología también. Estudio cuando tengo tiempo». El bebé dormía tranquilo en los brazos de Arthur. El contraste era casi simbólico.
El hombre más rico de la cabina ahora observaba a un adolescente pobre cuidar de su bien más precioso con maestría. ¿Viajas solo? Sí, señor. Voy a Nueva York a representar a Brasil en una feria de jóvenes inventores. Mi proyecto usa inteligencia artificial para ayudar a niños con dislexia a aprender a leer. Renato quedó mudo por unos segundos. ¿Hiciste eso solo? Con ayuda de libros de la biblioteca pública y algunos videos antiguos en YouTube. El empresario miró a su alrededor. Ningún inversionista del mundo podría inventar una historia tan improbable. Arthur, ¿te das cuenta de lo grande que es lo que estás haciendo? El chico se encogió de hombros avergonzado. Solo quiero que mi hermana aprenda a leer más fácilmente. Ella tiene dislexia. La idea surgió por ella. Renato sintió un nudo en el pecho. ¿Tienes una hermana pequeña? Tiene 6 años, Isabela. Mi madre trabaja todo el día, así que me quedo con ella cuando vuelvo de la escuela. Es inteligente, pero le cuesta leer. Renato miró al chico, y por un instante vio su propio reflejo. No el hombre millonario, sino el niño que alguna vez fue, intentando sobrevivir sin padre, soñando con cambiar su vida. Eres increíble, Arthur. El chico se sonrojó. Solo hago lo que puedo, señor. Renato, corrigió sonriendo. Puedes llamarme Renato. Los dos se quedaron en silencio por unos minutos. El avión seguía tranquilo, el sonido suave de los motores contrastando con el silencio del bebé que dormía profundamente. Cuando aterrizaron, Renato aún no podía apartar la mirada de aquel chico. En el desembarque, lo buscó entre los pasajeros. Lo encontró cerca de migración, solo, con la mochila a la espalda. Arthur, espera. El chico se giró, sorprendido. Tienes dónde quedarte aquí. En el alojamiento del evento. Es sencillo, pero sirve para dormir. ¿Tienes algún responsable? Solo el profesor que coordina el grupo, pero él viene en otro vuelo. Renato dudó. Luego sonrió. ¿Puedo ofrecerte un aventón hasta el hotel? Está en mi camino. No quiero molestar. Ya hiciste más por mí de lo que imaginas. Es lo mínimo. Durante el trayecto a Manhattan, hablaron de todo. Tecnología, educación, sueños. Renato quedó impresionado con la claridad de pensamiento del chico. ¿Crees que puedes cambiar el mundo, Arthur? Preguntó. El joven pensó un poco antes de responder. No sé si puedo cambiar todo el mundo, pero puedo cambiar el mundo de una persona. Ya es un comienzo. Renato se quedó en silencio, mirando por la ventana el reflejo de las luces de la ciudad. Esas palabras lo golpearon más profundamente que cualquier conferencia motivacional. En el hotel, Arthur agradeció el aventón, pero antes de salir, Renato sacó una tarjeta del bolsillo. Arthur, si necesitas algo, llámame y avísame cuando presentes tu proyecto. Quiero estar ahí. El chico sostuvo la tarjeta con cuidado, como quien recibe un boleto a otro universo. Gracias, señor. Quiero decir, Renato. Renato lo vio entrar al vestíbulo del hotel sencillo, con el mismo paso determinado de alguien que sabe el peso de cada paso. Esa noche, mientras acostaba a Lucas, Renato no podía dejar de pensar en el chico. Un joven que estudiaba en una biblioteca pública, creaba algoritmos y aún sabía calmar a un bebé. Todo eso sin haber tenido nunca las oportunidades que él tuvo. Miró a su hijo dormido y murmuró, «El mundo necesita más Arthurs». No sabía que esa frase marcaría el inicio de una nueva historia, no solo para el chico de la periferia, sino también para el hombre que descubría tardíamente el verdadero significado del éxito. 2 días después, el Centro Internacional de Innovación Juvenil en Manhattan estaba abarrotado. Cientos de jóvenes de más de 50 países presentaban proyectos que podrían cambiar el futuro. Renato Albuquerque, tras una reunión con inversionistas, desvió su camino solo para ver al chico que no salía de su cabeza. Entró discretamente al pabellón y pronto lo vio. Arthur estaba frente a un panel sencillo de cartón, explicando su proyecto a un grupo de jurados. Su voz era firme, confiada, sin miedo. El sistema que creé usa aprendizaje automático para identificar el patrón de lectura del niño y adaptar el texto según sus dificultades, explicaba. Cuanto más lee, más entiende el aplicativo su forma y ofrece estímulos personalizados. Los jurados intercambiaban miradas impresionadas. Uno de ellos, un profesor del MIT, preguntó, ¿y cómo obtuviste los datos para entrenar el algoritmo? Usé textos públicos y creé un banco de simulación. Todo hecho en una computadora prestada de la escuela. Renato observaba desde lejos, maravillado.
La simplicidad del chico escondía un intelecto extraordinario, pero lo que más lo conmovía no era la genialidad, era el propósito. Arthur no quería fama ni dinero, solo quería que su hermana aprendiera a leer. Cuando el evento terminó, el chico vio a Renato y corrió hacia él, sorprendido. «¿Viniste?» «Claro, no me lo perdería por nada». Arthur sonrió, avergonzado. «Creo que les gustó el proyecto. Pero hay mucha gente buena aquí. No estás compitiendo con nadie, Arthur. Estás mostrando al mundo lo que un sueño es capaz de hacer». Al día siguiente, se anunció el resultado. Arthur Santos, primer lugar en innovación educativa. El auditorio estalló en aplausos. El chico subió al escenario temblando, con lágrimas corriendo mientras sostenía el trofeo. «Dedico esto a mi madre, a mi hermana y a todos los niños que necesitan una oportunidad». Renato observaba de pie, con los ojos llorosos. Cuando el chico bajó, el empresario lo abrazó sin decir nada. Era como si el destino hubiera trazado ese reencuentro. De vuelta en el hotel, hablaron por horas. Arthur contó sobre su infancia en Capão Redondo, las noches sin luz, los cuadernos reutilizados, las veces que casi se rindió. «Pero me prometí a mí mismo que le daría a mi hermana una vida mejor», dijo, mirando el trofeo con un brillo de esperanza. Renato sintió que algo cambiaba dentro de él. El hombre que antes medía el valor en cifras, ahora veía grandeza en gestos simples. «Arthur, ¿puedo hacerte una propuesta?» «Claro. Quiero financiar tus estudios, escuela, cursos, equipos, todo, y quiero contratarte como pasante en mi empresa, incluso antes de que entres a la universidad». Arthur abrió los ojos de par en par. «¿Es en serio?» «Más que nada. Tienes talento de sobra, solo necesitas las herramientas adecuadas. A cambio, solo quiero una cosa». «¿Qué?» «Que nunca olvides de dónde vienes». El chico asintió lentamente. «Nunca lo olvidaría. De ahí viene mi fuerza». En los meses siguientes, la vida de Arthur cambió por completo. Entró a una escuela privada de alto nivel, recibió una laptop de última generación, tuvo acceso a profesores especializados, pero lo que más lo impresionaba era el cariño de Renato y Camila, quienes lo trataban como parte de la familia. Lucas, ahora con 1 año y medio, lo llamaba Mano. Los fines de semana, Arthur iba a la casa de ellos. Jugaba con el bebé, ayudaba a Camila con recetas y hablaba con Renato sobre algoritmos y robótica. «Tienes el tipo de mente que puede reinventar la tecnología», decía el empresario. «Y usted tiene el tipo de corazón que puede cambiar el mundo», respondía el chico. Un día, mientras trabajaban en la oficina, Renato preguntó: «Arthur, ¿qué te motiva de verdad?» El joven pensó antes de responder. «Ver a mi madre dormir tranquila sin preocuparse si habrá comida al día siguiente, y ver a mi hermana sonreír porque logró leer una palabra sola». Renato se quedó en silencio. Eran motivaciones puras, reales, que lo hacían recordar quién fue antes de la fortuna. «Sabes, Arthur, a veces el éxito hace que olvidemos lo que realmente importa. Gracias por recordármelo». En el cumpleaños de 2 años de Lucas, la familia Santos fue invitada a la fiesta. La madre de Arthur, con su mejor vestido sencillo, no sabía dónde poner las manos. «Nunca imaginé estar en un lugar así», dijo en voz baja a Renato. «No hay lugar que no pertenezca a quien tiene dignidad, señora Santos», respondió él con amabilidad. Mientras Lucas soplaba las velas con ayuda de Arthur, Camila observaba la escena emocionada. «Renato, este chico es un regalo», susurró. «Lo sé», respondió el marido. «Creo que él cambió más nuestra vida que nosotros la suya». Los meses siguientes fueron de crecimiento. Arthur destacó tanto en la escuela que recibió una invitación para representar a Brasil en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. La noticia llegó en una tarde lluviosa, y él corrió a contarle a Renato. «Fui seleccionado». Renato lo abrazó. «Lo sabía. Naciste para esto». Durante la preparación, el chico se dedicaba intensamente. Pasaba horas estudiando, pero nunca dejaba de ayudar a Lucas o visitar a su madre. La relación entre las dos familias se volvió profunda. Camila ayudaba a la señora Santos con cursos, y Renato creó un fondo para mejorar la biblioteca de la comunidad donde Arthur creció. Pero no todo eran flores. En el colegio de élite, algunos compañeros comenzaron a murmurar: «Ahí va el becado favorito del jefe», se burlaban.
A Artur fingía no importarle, pero las palabras dolían. Un día, un alumno lo provocó abiertamente. Escuché que eres el protegido de Albuquerque. Debe ser bueno tener a un millonario pagando tu vida, ¿no? Artur respiró hondo. Mejor tener a alguien que cree en mi talento que gente que vive a la sombra de sus padres. La sala quedó en silencio. Después de eso, nunca más lo molestaron. Cuando llegó el día de la Olimpiada, Renato acompañó a Artur al aeropuerto. ¿Recuerdas aquel día en el avión?, preguntó el empresario. ¿Cómo olvidarlo? Ahí empezó todo. Pues bien, ahora eres tú quien va a volar alto. La competencia tuvo lugar en Berlín, y Artur brilló. No solo ganó la categoría principal, sino que también presentó una nueva fórmula para optimizar redes neuronales, algo que llamó la atención de universidades de todo el mundo. Al regresar a Brasil, fue recibido como héroe. La prensa quería saber quién era el chico que transformaba números en esperanza. Él, humilde, siempre decía lo mismo. Solo soy alguien que tuvo una oportunidad. Renato lo esperaba a la salida del aeropuerto con Lucas en brazos. ¡Campeón!, gritó abriendo los brazos. Artur corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Lo logramos, Renato. Tú lo lograste. Yo solo creí. Los flashes de las cámaras capturaron el momento. La imagen del empresario multimillonario y el chico de la periferia abrazados dio la vuelta al mundo. Era el retrato de dos realidades unidas por el mismo propósito: demostrar que el talento no tiene dirección. Esa noche, durante la cena de celebración, Renato hizo un brindis. Por este chico que me enseñó que la verdadera inversión no está en las acciones, sino en las personas. Artur levantó su vaso de jugo, emocionado. Y por este hombre que me mostró que el éxito sin empatía es vacío. Ambos sonrieron, conscientes de que algo mayor los unía. Habían pasado 2 años desde que Artur ganó la Olimpiada de Matemáticas. Ahora, con 17 años, caminaba por los pasillos de la empresa de Renato, no como visitante, sino como mente creadora. El chico de la favela se había convertido en una de las figuras más prometedoras en el área de tecnología del país. Lucas, con casi 4 años, corría por los pasillos llamando a los empleados por su nombre. «¡Mano Artur!», gritaba, sosteniendo una tableta en las manos. «Mira el dibujo que hice de ti». Era un garabato colorido de un hombre sonriente sosteniendo una bola de luz. Artur sonrió. «Es hermoso, campeón. ¿Sabes qué es esa bola? Es el cerebro que brilla cuando tenemos ideas», respondió el niño. Renato observaba desde lejos, sonriendo. Ese chico que un día calmó a su hijo en medio del caos, ahora era parte inseparable de su vida y de su negocio. Artur había creado un software educativo tan eficiente que varias escuelas públicas del país lo estaban implementando gratuitamente. La idea, según él, era simple. Si la inteligencia artificial puede predecir lo que la gente va a comprar, también puede predecir lo que necesitan aprender. Esa mañana Renato lo llamó para una reunión importante. «Siéntate aquí, genio», dijo, dando una palmada en el respaldo de la silla. «Tenemos un nuevo desafío». Artur se ajustó los lentes. «¿Qué es ahora? Quiero que pensemos en un proyecto global, algo que lleve la educación a quienes nunca tuvieron acceso. Quiero transformar la aplicación en una plataforma mundial. Pero eso requeriría servidores, traductores, equipo de campo. ¿Y crees que no podemos con eso?», Artur sonrió. «Contigo y Camila podemos con cualquier cosa». En ese momento, Camila entró a la sala con 2 tazas de café. «¿Ustedes dos nunca paran?», Renato respondió. «Ni el mundo, amor. Solo tratamos de seguirle el paso». Camila miró a Artur con el mismo cariño que tendría por un hijo. «¿Te estás cuidando? Tu madre dijo que has estado durmiendo poco». «Estoy bien. Es solo ansiedad por el proyecto». «Siempre has sido ansioso, pequeño», bromeó ella. La semana siguiente, Artur viajó con Renato al Valle del Silicio, donde presentarían el nuevo producto. Un sistema educativo que usaba voz, imagen y análisis emocional para adaptar la enseñanza al estado de ánimo de cada alumno. Antes de subir al escenario, Artur se quedó inmóvil por un instante, mirando a la audiencia de inversionistas. Renato puso la mano en su hombro. «Respira. Naciste para esto». «Nací en la favela, Renato, pero tal vez también nací para llegar hasta aquí». «Exacto. Y nunca olvides, estás aquí porque lo mereces, no porque alguien te trajo».
La presentación comenzó. Arthur hablaba con naturalidad y pasión, mostrando cómo la tecnología podía ser una herramienta de igualdad. Cuando era pequeño, dijo a la audiencia, mi madre tenía que elegir entre pagar el alquiler y comprar libros. Decidí crear un sistema que hiciera el conocimiento gratuito y accesible para todos. La educación es el código fuente de la humanidad. El auditorio estalló en aplausos. Inversionistas de varios países se pusieron de pie. Renato, emocionado, secó discretamente una lágrima. En los meses siguientes, el proyecto ganó repercusión mundial. Arthur fue portada de revistas internacionales, recibió invitaciones de universidades, pero las rechazó todas. Aún no terminé la secundaria, decía con humildad. Quiero graduarme bien antes de pensar en el resto. Renato lo observaba con orgullo y al mismo tiempo con miedo. Sabía que el mundo pronto intentaría alejar a ese chico, pero Arthur parecía tener un rumbo inquebrantable. Su madre, su hermana y su propósito. Un día, durante un evento en Sao Paulo, Arthur fue sorprendido. Al final de la conferencia, el maestro de ceremonias anunció: «Tenemos una invitada especial». Cuando la señora Santos entró al escenario, el auditorio quedó en silencio. Ella temblaba, sosteniendo una pequeña bolsa en las manos. «Soy la madre de Arthur», dijo con voz temblorosa, «y quiero decir que mi hijo me enseñó que no hay pobreza mayor que la falta de fe». Arthur corrió hacia ella, abrazándola bajo aplausos. Renato, a su lado, sintió que el corazón se le expandía. Meses después, la vida tomó un nuevo rumbo. Arthur fue invitado a participar en un programa de la ONU sobre tecnología e inclusión. Antes del viaje, reunió a todos en la casa de Renato para una cena. «Me impresiona lo que te has convertido», dijo Camila. «Un ejemplo para el mundo». Arthur respondió con simplicidad: «Solo hice lo que ustedes me enseñaron. Cuando somos amados, creemos que podemos». Lucas, ahora parlanchín y curioso, preguntó: «Mano, ¿qué es la ONU?» Arthur rió. «Es un grupo de personas que intenta hacer el mundo más justo». «Entonces eres un héroe», Renato lo miró. «Es el tipo de héroe que cambia el mundo sin capa, hijo». En el viaje, Arthur presentó una propuesta para crear centros de aprendizaje digital en comunidades necesitadas. Cuando regresó, trajo consigo algo más valioso que premios: invitaciones para asociaciones con gobiernos y fundaciones. En una tarde tranquila, él y Renato conversaban en el balcón de la empresa. «Sabes, Arthur, cuando te conocí pensé que te estaba salvando. Pero fuiste tú quien me salvó, Renato». Renato negó con la cabeza. «Error. Fue Lucas. Lloró hasta que el destino me puso en el mismo avión que tú». Ambos rieron. «Ahora eres tú quien llevará adelante lo que comenzamos. Quiero proponerte algo más grande», dijo el empresario. «Quiero que seas mi socio». Arthur se quedó en silencio por largos segundos. «Renato, eso es demasiado... es justo. Ya eres parte de esto. Y quiero que sepas, la empresa ahora es nuestra». Arthur lo abrazó sin decir nada. Al mes siguiente, la noticia ocupó los titulares. Ex chico de la periferia se convierte en el socio más joven de una multinacional de tecnología. Pero más que titulares, llegaron historias. Profesores enviaban videos de alumnos que, gracias a la aplicación, estaban leyendo sus primeras palabras. Niños de aldeas remotas decían: «Gracias, Tutu», el apodo cariñoso que Isabela y Lucas habían difundido por el mundo digital. Cierta noche, de vuelta en la casa sencilla donde creció, Arthur llevó a Isabela al patio y señaló el cielo. «¿Ves esas estrellas? Alguna vez pensé que eran solo para quienes tenían telescopio. Hoy sé que son para quienes no dejan de mirar hacia arriba». Isabela sonrió. «Cuando crezca, también quiero enseñar a los niños». Entonces el ciclo continúa. Al otro lado de la ciudad, Renato y Camila veían por televisión un reportaje sobre el chico prodigio brasileño que revolucionaba la educación. «Es el futuro», dijo ella. «No», respondió Renato sonriendo. «Es el presente que el futuro necesitaba». Meses después, todos se reencontraron en un gran auditorio en Brasilia. Era el lanzamiento oficial del programa Aprender es Poder, inspirado en el proyecto de Arthur, que ahora llegaría a millones de estudiantes. En el escenario, Arthur miró al público y comenzó su discurso. «Hace 3 años, solo quería que mi hermana dejara de llorar intentando leer. Hoy quiero hacer que el mundo sonría aprendiendo. La educación
es el puente entre lo que somos y lo que podemos ser. Renato subió al escenario y puso la mano en su hombro. Y yo soy la prueba viva de que un bebé llorando puede cambiar el destino de un hombre. El auditorio rió y aplaudió de pie. Lucas corrió al escenario y abrazó a los dos. Camila y la señora Santos lloraban en la audiencia. Mientras los flashes iluminaban el salón, Artur miró a Renato y susurró: ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que el llanto de un bebé se convirtió en el sonido de la esperanza. Renato sonrió. Y ese sonido nunca se detendrá. En ese momento, Artur comprendió que el verdadero éxito no estaba en las medallas ni en los contratos, sino en las vidas que había tocado. El chico que un día calmó a un bebé en un vuelo turbulento, ahora calmaba al mundo con el poder de la educación. Y así, bajo aplausos, percibió que algunas historias no comienzan con suerte, comienzan con compasión. Y esa, sin duda, era una de ellas.